No, qué hermosura de lugar. Nos hemos brigado como para ir a la Antártida, más o menos, ¿no? Prepárense para lo que está increíble vista. Acabamos de hacer una parada en la ruta porque no saben lo que es este lago. Amanecimos con 2 grados afuera, que me dio un poco de miedo. Como les mostramos en el episodio anterior, vinimos a Jasper, que lamentablemente ha sufrido unos incendios devastadores. Brutales. Es muy triste ver cómo está todo acá. Cuando veníamos a recorrer Canadá era conocer todos estos famosos parques, Jasper, Banff y demás. Lamentablemente este hecho ocurrió hace unas semanas atrás, por lo tanto el parque de Jasper se encuentra cerrado. Y después de haber venido para acá, estuvimos consultando acerca de si la ruta entre Jasper y Banff se encontraba abierta. Porque Google Maps la marca cerrado y si ponemos la aplicación Maps la marca abierta. Preguntamos en el pueblo de Jasper, hay como mucha incertidumbre, pero la policía finalmente nos dijo que la ruta estaba abierta, así que por eso decidimos hacerla. Así que bueno, vamos a ver si podemos cruzar. Me hace un dolor de panza ver el bosque así y ni hablar de las imágenes de la ciudad que les mostramos en el episodio anterior. Ha sido muy duro todo lo que hemos visto. Le enviamos muchas fuerzas a la gente de Jasper, de Alberta, que ha sufrido esto. Esperamos que todo mejore pronto y que se recupere lo más rápido posible. Y a ustedes que nos están acompañando del otro lado, vamos juntos a ver con qué nos encontramos en esta ruta que nos llevará hacia Banff. Es realmente una locura. Miren el bosque acá completamente quemado. De este lado miren lo que es. Es, por favor, lo que debe haber sido esto. Y imagínense, miren, este es uno de esos palitos de plástico en la ruta. Miren cómo quedan derretidos. O sea, la temperatura que debe haber habido acá debe haber sido algo... No puedo ni pensar. Nuevamente nos encontramos con los carteles de que no se puede parar en la ruta. Ahí el primer pull out mirá el cartel cerrado. Wow. Ha sido tremendo. Yo creo que en esta ruta me parece que es donde vamos a ver la peor parte que se ha llevado los incendios en cuanto a... Ah, no, mirá. Ahí también todo. Iba a decir del parque, digamos. O sea, ya en el episodio anterior les mostramos lo devastada que quedó la ciudad de Jasper. Está todo... Pero por la ruta que nosotros veníamos no se veía tanto en el parque. Pero acá, miren, los carteles, los árboles... Qué duro todo esto porque lamentablemente son muy comunes los incendios acá en estas zonas. Todo cerrado por acá. En el episodio anterior, para quienes no lo hayan visto, les contábamos que habíamos leído que lo que era reservas de campings y demás estaban canceladas hasta por lo menos el 3 de septiembre. Pero viendo este panorama, yo creo que va a ser para mucho más. Está todo... Uy, ahí... Todo quemado. Y bueno, también lo que comentábamos en el video anterior, no sé cómo los irá a tratar el tema del clima, porque acá ya se está viniendo el invierno y no sé cuánto podrán seguir trabajando en el exterior pues, con la nieve y demás. Así que ojalá que para la próxima temporada se pueda recuperar. Obviamente que los bosques son muchísimos años, ¿no? Pero la parte edilicia, miren los carteles, está todo quemado. Acá había una casita de control de lo que era la entrada al parque. Desapareció. Qué terrible. A hacer un desvío por... No vamos a hacer nada, no. Está cerrado. Pensamos que justo pasamos por el cartel que decía Tabasca Falls y no decía cerrado, pero efectivamente estaba cerrado, estaba solamente habilitado como el camino de regreso. No sé si va a estar fácil poder conocer algún lugar de acá de la zona. No sé hasta dónde habrán
impactado los incendios, hasta dónde estará cerrado. Pero por ahora todavía se ven todos los conos así. En cada parador que hay están los conos bloqueando las entradas. Hemos hecho aproximadamente unos 40 kilómetros desde Jasper y recién ahora aparentemente ya no se ven árboles quemados, sí se ven árboles secos, ¿no? Estamos justo entrando en breve en el otoño. Pero no pareciera haber rastros de incendio ya en esta zona. Por lo menos acá al lado de la ruta, ¿no? No sabemos si más adentro. No, arriba en la montaña tampoco pareciera. Sin embargo, los pull-outs siguen estando todos cerrados. Miren la montaña nevada, se ve una nieve así como muy suavecita, no creo que dure mucho, pero qué hermoso como ya las montañas se empiezan a teñir de blanco. Acaba de aparecer un glaciar a 500 metros, un mirador, pero dudo que se pueda parar. Y ahora los árboles. Acá se va a ver. ¡Wow! ¡Qué belleza! Hacía mucho que no veíamos glaciares desde Alaska. Como que ahí veíamos todo el tiempo y ahora habíamos dejado de ver. ¡Qué belleza! Tiene la caída de agua ahí, pero efectivamente acá el mirador está cerrado, no se puede parar. Si lo estoy pronunciando bien, esto es lo mejor que les puedo mostrar del glaciar Staffil. Ayer en la ruta habíamos visto un colectivo que tenía así una imagen de un lugar turístico que era esta pasarela que se ve vidriada. Quisimos parar y está cerrado. Había un colectivo que sospecho que a lo mejor puede llegar a ser una excursión vendida, algo, y dejaron entrar la gente, no sé. Pero está todo cerrado, pero se debe ver copado. Wow. Por lo pronto, el Haku Tour sigue a bordo de la Hakuneta. Igual no nos podemos quejar porque las vistas de la ruta son hermosísimas. Espectaculares. Wow, miren este glaciar. ¿Y se ve gente? Sí, no sé si acá ya estará abierto. Ah, miren cómo cambia la cosa. Se ve que acá ya se puede empezar a estacionar. De hecho, ahí abajo hay un estacionamiento. Vamos a ver si podemos ir ahí. Hemos llegado al Athabasca Glacier. Qué felicidad que acá ya se empieza a normalizar. Podemos empezar a parar. No, qué hermosura de lugar. Miren el río, el glaciar ahí arriba. Allá hay otra lengua de glaciar también. Primera actividad acá dentro de los parques. Este glaciar pertenece al Parque Nacional Jasper, pero ya está bien acá en el límite. Estamos a punto de cruzar a Banff y ya está abierto. Y hay un montón de gente. Yo creo que es porque al estar cerrada todos los otros atractivos, toda la gente ha parado acá. Así que hay un montón de gente. Es una caminata cortita, son unos 700 metros. Nos hemos brigado como para ir a la Antártida más o menos, ¿no? Ya quisiera ir a la Antártida. Ya iremos. Ya iremos. Estaba leyendo ahí el cartel, como decía Santi, sí, son 700 metros de ida, 700 de vuelta. Media horita, marca. Dice dificultad moderada. La altura a la que vamos a llegar es unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Se ve muchísima gente, miren, caminando. Acá hay un cartel donde muestra cómo ha sido el retroceso del glaciar. Por esa ruta veníamos nosotros. Pensar que para 1843 el glaciar llegaba hasta pasando la ruta y con el correr de los años cada vez como ha ido retrocediendo. Este es el lago que vimos cuando nosotros nos estacionamos como por acá. Con el correr de los años cuánto ha retrocedido. Y esta imagen es del 2014. No sé si en estos últimos 10 años habrá retrocedido aún más. Y a medida que avanzamos nos vamos encontrando con estos mojones que indican hasta dónde llegaba el glaciar. Miren, en 1982 llegaba hasta acá. Qué locura cómo van retrocediendo muchos glaciares. Imagínense que detrás de esas nubes que se ven ahí están los picos de estas montañas. Athabasca, Andrómeda, Snow Dome, Mount
Kitchener. El glaciar Athabasca está entre el medio de esos picos. Y hasta este punto se puede llegar públicamente, no se puede pasar este alambrado salvo los operadores. Ahí vemos gente que va caminando para allá y me parece que hubo un poco ya demasiado que haya colectivos, pareciera, sí, son colectivos. Sí, a ver, voy a hacer una toma con la cámara para andando arriba del glaciar. Me parece, rompe con la armonía del lugar, me parece como ya innecesario. Nosotros hemos llegado hasta este punto, la verdad que se ve muy bonito. Miren ahí el deshielo, forma el río con una cascada y la vista del glaciar. Por este lado se está empezando a despejar, miren ahí se ve un poquito de cielo y le está dando el sol a la montaña, miren qué linda. Miren, ahí se ve el colectivo volviendo, trayendo gente. Hay otro allá, o sí, sea, hay varios. La verdad es que la primera vez que vemos esto, o sea, digamos, sí hemos visto en un montón de lugares caminatas sobre el glaciar, pero si hay alguien que esté viendo este video y que nos pueda explicar y contar un poco más, si no le afecta al glaciar, lo leemos, así aprendemos entre todos. Y acá miren, justo hay un mapita de los que le venía contando. Todo esto es Jasper. Nosotros estamos ahí en ese puntito rojo y ahí ya arranca Banff, que vamos a estar cruzando en breve. Y para culminar esta caminata tenemos una tortilla de espinaca, ensalada de rúcula, un poco de atún o es salmón, Salmón. Y unas lentejas. Y mientras tanto disfrutando de estas vistas de la montaña y del lago. Panza llena, listos para seguir viaje. Vamos a ir para el lado de Lake Louise, según dice acá el cartel. El día se puso hermoso. Acá ya estamos dentro del Parque Nacional Banff. El primer mirador o estacionamiento que pasamos ya estaba abierto. Acá también, así que ya se nota, digamos, que acá dentro de Banff está todo normalizado, digamos. Recorriendo estas rutas te das cuenta la fama que tienen y lo bien ganada que la tienen. Los paisajes, porque se ve re imponente la ruta entre las montañas, sentís que sos minúsculo ante esa inmensidad y los pinos, todo. La verdad que está increíble el parque. Encima los colores de los ríos y los lagos que van rodeando las rutas, tremendos. Y eso que está todavía un poco nublado. No me quiero imaginar con un sol radiante cómo se verá esto. Mañana vamos a tener un sol radiante. Never thought that you could fall for me, for someone like me, for someone like me, for someone like me, for someone like me. I don't know what you see in me. I'm not good for you, can't you see? Acabamos de hacer una parada en la ruta porque no saben lo que es este lago. Esta es la imagen que nosotros teníamos de Canadá en la cabeza. ¡Qué impresionante! ¡Qué locura este lugar! No sé si voy a pronunciar bien el nombre, pero se llama Waterfall o Fall, no sé cómo es, lo vamos a escribir acá, pero bellísimo. No, el color del agua, los pinos, el sol, la montaña nevada, ¡qué hermosura! Qué hermosura este lago, y por lo que vimos en el mapa, por ahí hay un camping
No sé si tendrá salida al lago o no, pero vamos a ver si podemos pasar la noche acá porque se ve fabuloso. Y antes de buscar lugar, lo primero que vamos a hacer es hacer tareas domésticas, como por ejemplo vaciar los tanques de aguas. Hay un dump station acá, por acá tenemos para cargar agua. Y ahora vamos a investigar para ver si podemos parar acá, cómo es, cuánto cuesta. Ahí vino Santi a ver. El funcionamiento es el siguiente. Lo primero que nos indicaron, justo estábamos hablando ahí con la guardaparque, súper amable, es que vayamos a un lugar, elijamos, nos decía que hay disponibilidad porque este camping es bastante amplio. Entonces elegimos el lugar y después uno tiene que venir acá a hacer el registro. Tenés un formulario, un papelito donde completas tus datos. Se puede pagar en efectivo o bien se puede pagar con tarjeta. Si uno decide pagar con tarjeta, deja los datos de la tarjeta y tenés el poste ahí, pero después donde guardás el sobre. Cuesta $24 por noche de camping. Si uno quiere hacer fuego, debe pagar $11 adicional y te incluyen madera. Eso me dejó sorprendido. Y nos sigue sorprendiendo que es a confianza de cada uno, porque uno tiene que venir, poner la plata acá, nadie te va a controlar ni cuánto pones, ni así funcionan las cosas. Qué hermoso poder hacer que las cosas funcionen así. Está tremendo el camping, la cantidad de espacios que hay, todos con mesitas, se ven hermosísimos. Recién pasamos por el lugar donde estaba la leña, los baños, los lugares para limpiar. Se ve fabuloso. Este es el espacio designado para la leña que uno puede venir a buscar. Después de haber dado una vuelta por todo el camping, ya elegimos nuestro patio de hoy. Es este de por acá. Elegimos uno que estuviera despejado para que funcione la antena de Starlink. La mayoría de los otros espacios están rodeados de los pinos, pero miren qué lindo que está. Tenés mesita, un espacio para poner cosas por acá, la parrilla. Ya trajimos leña, había un poquito de leña de antes. A ver, ¿qué dice por acá? Que tomemos precauciones, que dejemos todo limpio por los osos. Si vienen a este camping, les damos la recomendación de pararse en el espacio número 10. Tiene vista al lago, así que está muy bueno, pero obviamente que estaba ocupado. Así que si vienen con tiempo, les dejamos ese dato. Santi por acá ya está listo para empezar a prender fueguito. Hacía muchos días que no prendía fuego. Un montón. Pecho que voy a renegar porque se ve que ha llovido y está toda mojada la leña. Así que vamos a arrancar con tiempo a prender el fuego. Mientras Santi se divierte acá haciendo algo que tanto ama, que es hacer fuego, yo me voy a volver a la entrada del camping, así dejamos el pago de nuestra reserva. Ya estoy de vuelta por acá. $35 canadienses nos costó pasar la noche acá, más el permiso para el fuego, así que son aproximadamente unos $24.50 estadounidenses. ¿Y vos cómo venís? Luchando. Una leña que está muy mojada, pero de a poquito va a querer. Le contaba a Santi recién que cuando fui a pagar, justo habían otros chicos que fueron a pagar y les estaba preguntando si tenían cambio y me decían que no, que ellos iban a pagar con tarjeta, y le contaba que nosotros que venimos de Argentina le decían, nadie te dejaría anotados en un papel los datos de la tarjeta, y nada, nos contaban que para ellos es súper normal, es súper seguro, y dice, o sea, acá nadie te va a dar nada, dice, pones los datos de la tarjeta, lo guardás en el sobre y ya. Y sí. Así deberían ser las cosas en todo el mundo, que uno no tenga miedo ni de dejar los datos de su tarjeta y también no sea responsable a la hora de pagar estos sitios y demás. Así que ojalá las cosas funcionaran así en todos lados. Y así vamos a terminar el día de hoy con un tremendo asado que se mandó Santi, vinito por acá, ensaladita de rúcula, cebolla, pimiento, limpios con la caldera prendida. No, el frío que hace afuera no saben el placer que es comer acá adentro con el calorcito de la caldera. Así que vamos a disfrutar de esta rica cena y nos vamos a descansar. ¿Qué tal esta fría mañana en Banff?
Amanecimos con 2 grados afuera y 7 grados haciendo acá dentro del motorhome. Pero bueno, por suerte prendimos la caldera. ¿Pero pasaste frío a la noche? No. Pero sí, cuando es el momento desde que salís de la cama decís, uy, che, qué frío que está. Pero prendimos la caldera y ahí nomás se ambientó. Está re lindo. Anoche salí a sacar unas fotos. Vos realmente amás mucho la fotografía. Porque no saben el frío que hacía afuera. Vos amás hacer fuego y llenarte de olor a humo. Yo amo una fotografía. Me iba a quedar afuera porque estaba espectacular. Hacía muchos días, pero mucho tiempo que no veía el cielo tan estrellado. Así que salí a sacar una foto. Pero la oscuridad total que había, no les explico, que me dio un poco de miedo. Fui, saqué 3 fotos y me vine adentro. Me fui con el spray para osos, que dato curioso. ¿Sabías que brilla donde está la traba? ¿Te habías dado cuenta? Sí. Brilla en la oscuridad. Sí. Y qué bueno, ¿no? Sí. Porque si te agarra así a la noche. Sí. Pero bueno, volví y me parece que había estado como muy baja la probabilidad de auroras porque el cielo se veía así medio rojizo. No importa, le saqué una foto a las estrellas que estaba recopada y me vine para adentro porque estaba terrible. Yo ya te esperaba en la camita. Una postal con el mate y esas montañas de fondo. Hermosísimo. Acá hay como un estacionamiento, entonces si estás muy lejos en el camping, te estacionás acá, o si no, bueno, está ideal con estas mesitas para venir acá. Está el río y está la desembocadura en el lago que nosotros paramos allá. ¿Se alcanza a ver desde acá? Sí, supongo que con la cámara se ve los vehículos donde paramos nosotros ayer. Sí, ese es el mirador que paramos ayer, que creo que de los lugares más lindos que hemos acampado, ¿no? Ya emprendimos ruta disfrutando de este tremendo día. Miren lo que es. Próxima parada va a ser Peyto Lake. Estamos a unos 15 kilómetros, así que hacia allá vamos. Como veníamos hablando previamente respecto a que ya se acerca el invierno y las nevadas y demás, es muy loco que, bueno, como les decíamos, hoy amanecimos con 2 grados, ya hemos visto varias montañas que están nevadas, levemente nevadas en su cumbre, y el camping donde pasamos la noche había un cartel de que ya cierra el día 2 de septiembre, o sea, la semana que viene por la temporada, así que no imaginamos lo que debe ser esto realmente en invierno, porque si cierra inclusive antes de que arranque el otoño, y de hecho, por ejemplo, la frontera por la que cruzamos nosotros, de Little Gold, de Alaska hacia el territorio de Yukon, en Canadá, ya cerraba el 4 de septiembre también. Así que me imagino que esto se viene con todo el frío. Esta ruta que estamos haciendo se llama Icefield, la ruta de los glaciares, y realmente hay un montón de montañas tremendas con glaciares que nos van rodeando. Está alucinante. Nueva caminata. La verdad que hay un montón de caminatas cortitas. Esta tiene 700 metros. Vamos a llegar hasta el mirador del lago. Me impresiona la cantidad de gente que hay. Está lleno, o sea, por todos los lugares que hemos pasado, de los que están habilitados, muchísima gente, y eso que ya no estamos en la temporada alta, que sería julio. Y hoy es jueves, día de semana. Yo creo que también es consecuencia de que como Jasper está cerrado, debe estar mucho más concurrido este parque. Pero miren, o sea, hacía mucho que no veía tanta gente en un sendero. Estamos a punto de llegar, pero quiero destacar algo. La forma en la que están hechos los senderos te permite tener accesibilidad. Hemos cruzado gente en silla de ruedas, gente con los cochecitos de bebé, y eso está re bueno porque puede venir... No, puede venir cualquiera. Termino la frase. Bueno, prepárense para lo que está increíble. Wow. Vista. No, el color de este lago. Esto es impresionante.
Qué tremendo el color del lago, la montaña. Qué belleza. Por Dios, lo que es esta vista y el color del lago. Qué locura de lugar. Y por algo es tan concurrido este mirador. Miren la cantidad de gente que hay, pero crean que vale la pena esperar el lugarcito para venir acá a ver esto, porque es realmente fantástico. Alucinante el lago que acabamos de visitar. Con razón, tanta gente. Es un lugar muy turístico, pero tiene muy bien ganada la fama porque nada, las vistas alucinantes de todos los lagos que hemos conocido. Ahora en Canadá lo pongo entre el top número 3 junto con el Boya Lake, que estuvo muy bueno. Alucinante la vista, encima metido ahí el lago entre la montaña. Con la vista al valle, fabuloso. Un imperdible si vienen por acá, por Banff. Ya estamos en la ruta para seguir disfrutando de estos increíbles paisajes. Miren lo que es ese glaciar allá arriba, alucinante. Allá a la derecha hay otro. Y acá en breve hay otro lago alucinante. Habíamos visto ahí por internet. No tenemos muy en claro cuál va a ser la próxima parada. Previamente tenemos que cargar combustible antes de seguir por los diferentes atractivos que tenemos marcados para conocer. Pero previo a eso vamos a parar acá en 1 kilómetro a apreciar un lago que vimos una foto por internet que se veía bellísimo. In war, there's never an option to run. Oh, Geronimo. La vista que teníamos ahí en la ruta era literalmente una postal. Ver la montaña de fondo con el lago, una cosa tremenda. Lo que es ese color del lago y la montaña y el glaciar, es tremendo esto. Una locura este lugar. El color del agua, hacía mucho que no veíamos así un color turquesa como este. Yo sé que hace 5 segundos dije que acabamos de conocer uno de los mejores lagos. Era porque todavía no habíamos conocido este. El color que tiene, disfrútenlo. No sé si en la cámara se alcanza a apreciar el color turquesa que estamos viendo acá. ¿No tenés frío? No, allá, estoy ahí. Pero el vientito está re frío. Miren lo que es esto. No, esto parece de película. Por favor, lo que es el color del agua, alucinante. To run. Oh, Geronimo. Tears keep on falling, the nighttime is ours. Oh, Geronimo. Estábamos muriendo de frío al lado del lago, así que vamos a seguir por la ruta. Había un viento tremendo, pero según lo que estamos viendo acá en el mapa, nosotros vamos a seguir bordeando el lago, así que vamos a disfrutar de estas vistas por acá. Oh, Geronimo. Tears keep on falling, the nighttime is ours. Y finalmente hemos llegado a Lake Louise, que también hay un lago con el mismo nombre, pero nosotros hemos llegado en estos momentos a la ciudad. Es otro de los grandes puntos que se suele elegir para hacer base, para recorrer. Tenemos por un lado Jasper, que es lo que les mostramos en el episodio anterior, Lake Louise ahora, y después también está el poblado de Banff. Estamos cargando combustible, $1.74 canadienses el litro de diésel.
hemos llegado a uno de los puntos más famosos del parque, el Lake Louise, el lago Louise. Lo que no sé, allá dice el Lake Parking Full. O sea, no sé si Bueno. vamos a encontrar lugar. Yo te diría estacionar acá y ver si podemos ir caminando. La cantidad de gente que hay es impresionante. Bueno, nos han mandado para el parking de los Airbnb. Hay cartel de que no se puede pernoctar, así que no se puede estar acá entre las 11 p.m. y las 7 a.m. Y ahora sí, todo listo para ir a conocer uno de los lugares más famosos del parque. Veo que estábamos re cerquita. Sí, hay una ya se ve. caminata que es muy cortita para poder llegar al lago. Sigo destacando el hecho de los senderos. La accesibilidad. Exactamente. Pueden venir personas en sillas de ruedas, gente con cochecitos. Y como veníamos contando en los parques nacionales también de Estados Unidos, si bien hay mucha gente, está todo tan bien organizado el tema del estacionamiento y de los senderos que se puede visitar sin problema. O sea, hay gente, obviamente, ahí voy a dar vuelta a la cámara, pero la verdad que no molesta, uno no se siente como atosigado de gente que no se puede estar. Ahora sí. ¡Qué lujo los lagos! No, mirá ahí atrás ¡Wow! el glaciar. ¡Qué belleza! Qué difícil Yo creo elegir un lago, ¿no? La verdad que sí, muy difícil, pero me parece que esta yo creo que debe ser la postal de Canadá, porque me recuerda que las veces que he visto la foto tiene la montaña nevada, que claramente es el glaciar. ¡Qué alucinante! Y con la cantidad de gente, ¿no? Miren, todos tratando de obtener esta vista con esta foto. ¡Qué locura de lugar! Miren lo que es esto. Por favor, qué belleza. Sin dudas te veo ahí, sos una postal de Canadá. Qué tremendo lugar. Es muy lindo. Sin dudas que este es el sitio donde más personas nos hemos encontrado. Ahí al frente está el lugar donde uno puede alquilar las canoas. Si uno desea hacer kayak, debe alquilarlas. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es rodearlo un poquito. Hay varios trekkings por acá. En casi todos lados, básicamente, hay trekkings si uno quiere hacer caminatas. Nosotros vamos a hacer uno por acá que nos lleva hasta una... Hay un lago más arriba que se llama Lago Agnes y hay una casa de té. Tenemos unos 3,8 kilómetros, decía el cartel. Allá vamos a mover un poco el cuerpo. Es increíble este lugar y hay para todos los gustos. El que quiera venir y no quiera caminar puede visitar igualmente todos los atractivos con caminatas muy cortitas o prácticamente sin caminar. Y hay trekkings de todas las distancias para hacer. Les vamos a dejar un dato. Para aquellos que lleguen y con mucha gente, como había al principio, si caminan un poquito y vienen para estos lugares, pueden tener la misma foto del lago con el glaciar atrás, sin tanta gente. Acá tenemos los carteles con las diferentes caminatas. Nosotros vamos a hacer la número 4, así que allá vamos. Llevamos casi 40 minutos, 1928 metros y miren lo que son estas vistas. Justo salió el sol, así que le está dando de lleno ahí al agua. Se ve alucinante. Es increíble el color, ¿no? Todos estos son lagos formados por los deshielos del glaciar y a eso se debe el color. Pero pareciera que le hubieran puesto una témpera. No, es una locura. Seguimos caminando, que todavía nos queda un lindo tramo. 1 kilómetro, yo creo. Y acá estamos llegando a otro lago con otro nombre súper Común. Lago Espejo o Mirror Lake. A ver. Tanananan. Está literalmente Un hecho espejo. un espejo porque se ve, me encanta cuando refleja el paisaje ¡Wow! en el Miren, lago. venía concentrado en el lago, no había visto la piedra ahí arriba. ¿Viste la formación así como curva? La transparencia que tienen estos lagos. No, ahí en 05 se ve la montaña, el lago, el amor de mi vida. Qué hermoso lugar. Things right, run away on this night, do whatever we love. Y después de 1 hora de caminata, 4 kilómetros 100 nos marca el reloj. Hemos llegado al lago Agnes. Qué belleza estos lugares. Uy, estuvo dura la caminata, ¿eh? Estuvo dura. Mucho desnivel. Qué hermosa vista. El lago Agnes de acá. Y a ver, de este lado. Ese es el hotel donde arrancamos la caminata. A ver si de acá se ve.
Me parece que no, ¿eh? O sea, es una vista hermosa de la montaña, los pinos. Miren ahí atrás también la montaña. Pero el lago de acá no se ve. Algunos en esta pareja hemos sido engañados. Bueno, vi mal. Ahí Santi me dijo, vamos a hacer la caminata hasta arriba, que vamos a ver el lago Lake Louise desde arriba. Creo que había un mirador un poquito más abajo, que ahora vamos a ir y se ve bien. Por lo pronto podemos tomar un café, ¿no? Igual está re lindo. Hay un montón de lugares acá con banquitos, si uno quiere venir y organizarse para comer, disfrutar de estas vistas. Ahí arriba hay una casa de té, así que también vale la pena igual hacer la caminata para disfrutar de estar con la naturaleza. ¡No! A las 4 de la tarde cerró. Ahí mira la grillita. Mira, no, mira cómo está parada. Es loca. Y allá hay otra. Mira el color del pájaro. ¡Ay, se me fue! Había uno gris y uno azul. Ahora ya estamos bajando y de acá ya se empieza a ver otra vez el lago. Fin de la actividad del día de hoy. Hemos hecho casi 8 kilómetros, casi 2 horas y volvimos acá con esta vista alucinante del lago. Lo bueno es que vamos a descansar bien después de esta caminata. No tuvimos suerte de verlo desde acá con el sol radiante, sí lo vimos desde arriba. Se ve muy bello el color, porque Espectacular. cuando veníamos ahí por la caminata entre los árboles se veía así el color. Me encantó el lago. La caminata es bastante empinada y nosotros llegamos y la cafetería estaba cerrada. Así que estuvo buena la Y no se actividad. veía el lago desde arriba. Y de arriba no se veía el lago, así que valió la pena para hacer un poco de actividad física. Nos vamos a buscar el motorhome y seguimos viaje. Y para terminar el día, estamos yendo a ver si podemos ir a conocer el último lago, que se llama Moraine. Moraine Lake, que cuando veníamos a la ida estaba cerrado. Decía ingreso de vehículos privados cerrado. Yo creo que era por la cantidad de gente que hay en el parque, entonces quizás solo se podía ingresar con los colectivos que te llevan. Así que vamos a ver ahora si podemos ingresar a la vuelta. Justo paramos y les preguntamos a las chicas que estaban ahí donde estaba cerrado con cadena y nos explicaron que todas las temporadas es así. Por el exceso de vehículos, la única manera que tenés de conocerlo es contratando un shuttle, un transfer, digamos, que se hace acá en Lake Louise, y lo que sí nos recomendaba que hay que hacerlo con mucha anticipación, porque dice que se vuelan. Que lo más barato podía llegar a ser de $8, pero después nos hizo mención de valores como hasta de $100 y podés contratar la opción de el Lake Louise y del Lake Moraine. Y si no, otra opción para quien quiera es hacerlo en bicicleta, que dice que también se pueden rentar bicis acá, o bien un trekking, pero que es largo, que eran como unas 6 horas, así que para aquellos que deseen visitar ese lago, ya saben, organícense con tiempo, requiere una planificación extra. Podríamos hacerlo en bici, pero hoy las piernas están... No, ya. Demasiado el día de hoy. Miren lo que son estas vistas, qué hermosura. Eso que se ve ahí enfrente es una pista de esquí. Miren, todos los árboles son las pistas de esquí que bajan. De hecho, allá arriba se ven las aerosillas. Así que esto en invierno debe ser divino también. Leí en alguna página, ya no recuerdo dónde, que estos parques acá para esquiar estaban considerados entre los mejores lugares del mundo. Wow. Las pistas. Volveremos, entonces, ojalá en algún momento. Vamos a tener que hacer un viaje invernal por todos los lugares que queremos conocer de deporte de invierno. Tenemos que volver a Lake Tahoe, dijimos Oregon en Estados Unidos, acá me estoy olvidando Alaska. Un montón. ¿Qué más? Ya son varios meses de viaje. Y ahora ya estamos de nuevo en la ruta 93. Esta es la que te lleva hasta Banff, hasta el pueblo de Banff, pero nosotros todavía no vamos a ir. Ahora estamos en la búsqueda de un lugar, un camping que tenga disponibilidad para pasar la noche. Había uno muy cerquita ahí de donde estuvimos recorriendo los lagos, pero estaba completo. Así que acá unos 5 kilómetros había un punto. Vamos a ver si ahí tenemos disponibilidad. Otro parque que está bien cerquita acá es el Parque Nacional Yoho. Wow, vamos a sacar el micrófono para que escuchen el ruido que hace la cascada. Miren el alce que nos acabamos de encontrar. Uy, me asusté porque estaba tan cerca. Yo siento que estamos en una película acá. Estoy como un poco enamorado de este pueblo. Yo también, me quiero quedar acá. No, es tremendo lo que se ve. ¿Estás feliz? No, es que a mí me da un poco de miedo esto. ¿Por qué te va a dar miedo? No sé, que vienen los extraterrestres. No es flashero.